Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Desde hace unos días he tomado la decisión de traducir y poner en audio, vídeo y audio, Review van Herald. Y vamos a empezar por el año, o empecé mejor dicho, por el año 1888, desde el principio. ¿Por qué desde 1888? Porque necesitamos entender el momento histórico de cómo estaba el pueblo de Dios en aquel momento. Hay que entender las circunstancias y vamos a ver previo octubre, Minneapolis, 1888, aquel momento, y después, ¿verdad? Porque todo esto se tiene que ver reflejado en el Review van Herald, que era la publicación donde tomaba el pulso, ¿verdad?, de la iglesia en cada momento, en cada circunstancia histórica, en nuestro caso, pero en su caso también, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos entender cómo Dios trató de preparar este pueblo, mucho antes, por supuesto, ¿no? Desde 1844, ¿no? Pero ahora estamos justo en el año 1888, justo al inicio de este año, y sabemos que en el mes de octubre, con la conferencia de 1888, Dios envió un mensaje, ¿verdad? El mensaje de Gálatas 3. Por lo tanto, necesitamos entender las circunstancias históricas de aquel momento. Y me voy a parar, al menos voy a tratar, porque, como ya sabéis, tomé la decisión de tratar de revivir mi huerta y tratar de vivir como siempre lo he hecho, vivir por la fe, ¿verdad? Permitirle a Cristo que haga su trabajo, tratando sin embargo, sin dejar de hacer lo que tengo que hacer, pero poniéndolo en audio, ya que hacer una exposición como la que estoy haciendo me cuesta mediodía por lo menos, ¿verdad? Entonces, cada vez que encontramos temas importantes, voy a tratar de explicaros el momento histórico y de qué está hablando, ya que este tema, las condiciones de la fortaleza, casi con el mismo nombre, ya os lo presenté, creo que fue ayer, en audio. Pero me estoy dando cuenta que se está cometiendo el mismo error como en aquel momento. La gente cree que entiende, y por eso veo que no hay ni me gusta, ni yo ya lo sé que no os gusta el audio, pero en realidad no os gusta de nada, no os gusta cuando os comento, no os gusta nada. Por eso digo que se está repitiendo la historia, porque lo mismo les pasó a ellos. Y vamos a ver a través de este tema qué es lo que está tratando, porque estoy más que seguro que mucha gente, o algunos, habréis escuchado este tema, pero seguro que no se ha entendido lo que Dios trata de transmitir. Por eso vamos a ver si podemos profundizar un poquito más y a ver si podemos evitar cometer los mismos errores que nuestros antepasados, ¿verdad? Por lo tanto, el tema que vamos a tratar hoy, las condiciones de la fortaleza. Vamos a ver qué es lo que nos trata de transmitir Dios. Y dice lo siguiente: 3000 guerreros de Israel habían subido a sitiar la pequeña ciudad de Jai. Josué, su líder, no esperaba una derrota ni un desastre. Había visto las aguas del Jordán retroceder para abrir camino a las tribus de Israel que avanzaban. Había visto al comandante invisible de este gran pueblo, el poderoso ángel, el capitán del ejército del Señor, de pie, con la espada desenvainada, listo para darles la victoria en sus manos.
había visto como los muros de Jericó temblaban y caían a tierra cuando rodearon la ciudad por séptima vez, tocaron las trompetas y dieron un gran grito. Había presenciado el triunfo de su pueblo cuando entraron en la fortaleza del enemigo y pusieron la ciudad en ruinas, y no tenía otro pensamiento que el de que la victoria coronaría sus esfuerzos para someter la ciudad de Ai. Pero para su gran consternación, el cuerpo que había sido conquistador, el cuerpo de Israel se refiere a la iglesia, ¿verdad? Dice, rompe filas y huye precipitadamente. Ve a Israel desconcertado, retrocediendo ante los hombres de Ai. Dice, abandona la batalla y 36 de sus más valientes guerreros yacen muertos en el desierto campo de batalla. Bien, vamos a entender las circunstancias. ¿Qué está pasando? Vamos a entender el tipo, porque hay que entender que estamos en el mes de marzo de 1888, tal como lo veis en pantalla. Es decir, 5 meses antes de 1888. ¿Cuál es el tipo? Dios, con Josué y Caleb, Josué como líder, tratan de conquistar Canaán por segunda vez. ¿Verdad? Habían conquistado Jericó, habían visto la victoria y seguían adelantando, ¿verdad? Pero en este momento pasa algo tremendamente importante que nos va a decir a continuación. ¿Por qué de repente Israel rompe filas y huye precipitadamente ante el enemigo, cuando hasta este momento habían recibido victoria tras victoria, ¿verdad? Este es el tipo. Vamos a entender también el antitipo. La Iglesia, 1844, acepta 2300 tardes y mañanas y entra en Canaán. Y en Canaán hay que llevar batalla tras batalla, ¿verdad? Os ocurre algo, tanto en el tipo como en el antitipo, que nosotros necesitamos entender. Y digo nosotros, pueblo final, para no repetir esa historia, este gravísimo error. Y vamos a ver de qué estamos hablando. Porque por más que me esfuerzo a ayudaros a entender la realidad, no encuentro más que gente enfrente mía, no peleando conmigo o con Cristo, sino enfrentados, porque no comprenden. Y se repite la historia una y otra vez. La vemos en el tipo, la vemos en la Odisea, y la estamos viendo hoy mismo, queridos. Vamos a profundizar, vamos a ver cuál es el problema de fondo. ¿Por qué Israel en el tipo huye precipitadamente? ¿Por qué la Odisea en el antitipo no reporta victoria tras victoria con Cristo? Y ocurre lo que nos va a contar a continuación. Y necesitamos entenderlo. Porque yo creo que se está repitiendo la historia hoy. No lo creo, estoy seguro. ¿Cómo lo estoy seguro? Porque precisamente aquellos que en lugar de estar... Gabriel, ven y habla con tu madre. Ven, coge el móvil rápido. Estoy grabando, nena, ahora mismo. Vale, llama a tu hijo. Perdonad. Precisamente hay gente que dice, no, Gabriel, es que nadie predica lo que tú predicas. Solamente tú predicas esto. Bueno, nuestro campo de visión es cortísimo. En español, sí, es verdad, soy solo yo. Pero el mundo es grande, queridos. Y yo os digo, yo os lo dije hace años que vengo diciendo lo mismo, hay más gente que predica este mensaje. Quizás no con el énfasis que lo estoy predicando yo, porque es algo más completo bajo mi punto de vista. Tengo derecho a equivocarme, ¿verdad? Como todo ser humano.
Pero hay más gente que predica este mensaje, no soy solo yo. Ahora, en español, sí, es verdad, soy solo yo. Pero la pregunta es, ¿por qué soy solo yo? Y otra pregunta, ¿y si has escuchado el mensaje, está conforme con lo escrito está? Si está escrito lo que te estoy contando, ¿has tratado de estudiar y de entender? Porque ya lo decía yo en el canal ayer, ¿no? De Telegram. ¿Era Jesús el único que predicaba su mensaje? Sí. ¿Y Juan el Bautista? ¿Y Elías? ¿Y Isaías? ¿Y Ezequiel? ¿Y todos los profetas? Solamente vemos, justamente en 1888, vemos dos. ¿Por qué? Porque son el tipo precisamente de Josué y Caleb. Son un tipo, John y Wagoner son tipo de Josué y Caleb, de entrar en Canaán. Y hay que entender la historia, ¿verdad? ¿Y la sierva? ¿Había alguien más que predicaba lo que predicaba ella? ¿Había alguien más que entendía lo que entendía ella? Esto tendría que ser una señal de alarma. Algunos la toman, no, es vanidad, Gabriel es vanidoso. Puede ser. Pero entonces, ¿por qué yo entiendo lo que entiendo y vosotros no? ¿Porque Gabriel es vanidoso? ¿No será que vuestra interpretación es cerrada y tampoco queréis escuchar y entender el mensaje? ¿Podría ser? Podría ser. Bien, volvamos a nuestras ovejas. Dije, pero para su gran consternación el cuerpo que había sido conquistador, se refiere a Israel, rompe filas y huye precipitadamente. Ve a Israel desconcertado, retrocediendo ante los hombres de Jai. Abandona la batalla y 36 de sus más valientes guerreros yacen muertos en el desierto campo de batalla. Los más valientes. Cuidadín, porque esto tiene que ver con nosotros también, ¿verdad? Dije, perplejo y turbado, Josué se postró ante el Señor. Rasgó sus vestiduras en señal de dolor y decepción. Cuidado que esto de rasgar las vestiduras es un acto extremo. Para Israel era un acto extremo. Y dije, se lamentó ante Dios. El arca, la fuerza de Israel, no había prevalecido como en otros tiempos. El nombre de Jehová sería deshonrado ante las naciones. Esto era tremendo. Y momento de pánico y de gran confusión en realidad. Porque cuando entendemos lo que significa el arca, debemos de entender que la presencia de Dios debería de estar con ellos. Pero en este momento, ellos tenían el arca, pero Dios ya no estaba. Tipo ante tipo. Cuidado. Dije, los corazones del pueblo se derretían de miedo y ya no había valor para avanzar hacia la posesión de la tierra prometida. Dice, oh, qué nube de tristeza cubrió el alma del siervo del Señor. Dice, ¿acaso Dios, el Dios viviente, había abandonado a su pueblo y lo había entregado a la calamidad y al mal? Buena introspección y buena pregunta. Que la Odisea no se la está haciendo hoy. No está preguntando, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en derriba? No entendemos. Y tenías que venir hace tanto tiempo. ¿Por qué estamos aquí todavía? Buenas preguntas que bien haríamos tratar de contestar, pero nuestros maestros desgraciadamente están ocupados en otras tareas. De un otro. Dice, Dios no permitió por mucho tiempo que este hombre fiel permaneciera en oscuridad. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás así tendido sobre tu rostro? Dice, Israel ha pecado. Ups. Y también han quebrantado mi pacto. Ups. Que yo les mandé. Porque aún han tomado del anatema
necesitamos entender cuál es este anatema para nosotros. Bueno, para ellos en este momento, pero para nosotros después, ¿no? A ellos me refiero a la Odisea, ¿no? Aparte de Josué, porque claro, si nos está hablando de este mensaje a nosotros en este preciso momento, hay alguna razón. Para Dios no hay casualidades, hay causalidades, eso sí, pero casualidades no. Hay una razón clara de por qué se está presentando este mensaje. Para Josué, para la Odisea y para la última generación. Hay un propósito. Dios no obra sin propósito. Y dije, porque aún han tomado del anatema y también han robado y también han disimulado y aún lo han puesto entre sus propias cosas. Tremendo. Pero más tremendo todavía, vamos a ver que todo esto lo que está diciendo lo hace un solo hombre. Uno solo. Dice, por eso los hijos de Israel no pudieron estar delante de sus enemigos, sino que volvieron las espaldas ante sus enemigos porque eran anatema. Dice, ni yo estaré más con vosotros si no destruís al anatema de en medio de vosotros. Cuidado porque aquí Dios nos está diciendo cuál es nuestra solución. ¿Qué deberíamos de hacer si queremos que Dios nos acompañe? Dice, mientras el anatema está en medio de vosotros, yo no estaré con vosotros. Habrá que preguntarnos, ¿cuál es este anatema? ¿Cuál fue este anatema para nuestros antepasados previo a Minneapolis? ¿Y cuál sería este anatema para nosotros hoy? Para que Dios no acompañe a este pueblo. Dice, en el sitio de Jericó, los hijos de Israel habían transgredido los mandamientos del Señor y roto los términos en los que había prometido ser su defensor y libertador. Dice, todo lo que había en esta ciudad estaba maldito. Todo lo que había en esta ciudad estaba maldito. Tipo, antitipo. Atentos, porque no hay nada aquí. Porque sí. Tiene todo el sentido del mundo. Si queremos entender cuál es nuestro problema. Dije, y debía ser destruido por completo, dice, con excepción de su oro y plata y sus utensilios de bronce y hierro. Dice, estos debían ser consagrados al Señor y llevados al santuario. Atentos aquí. Dice, pero Acán, hijo de Carmi, había hecho caso omiso de las instrucciones del Señor y había tomado de los despojos de Jericó. Cuidado, un solo hombre. Uno solo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, se registró el campamento y el culpable compareció ante Josué y los ancianos de Israel. Josué dijo, dime ahora lo que has hecho. Y él respondió, cuando vi entre los despojos, atentos, un buen vestido babilónico. ¿De qué ciudad está hablando? ¿Por qué necesitaba ser destruido todo a excepción de lo que nos dijo antes? Tipo antitipo, queridos. Dice, un buen vestido babilónico. Cuidado que el vestido tiene significados profundos. Y lo vamos a ver enseguida. Mucho más profundos de lo que nos podemos imaginar. Podríamos empezar incluso por Adán en Edén. Tenía un vestido regalado por Dios. Cuando perdió el vestido de Dios, se vistió con su propia ropa,
hojas de higuera. En este caso está hablando de un vestido, conexión, espíritu, con un espíritu babilónico. Dije, y 200 ciclos de plata, es decir, por medio también estamos hablando de dinero. Y dice, y una cuña de oro de 50 ciclos de peso. Dije, entonces los codicié, dice, y los tomé. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos, queridos? ¿Uno solo? ¿Y todo Israel quedó bajo maldición? La presencia de Dios se fue de medio de ellos por uno solo. Hay que entender las circunstancias de 1888, queridos. ¿Qué pasaba con el presidente de la Asociación General? ¿Qué mensaje mandó a la feligresía, al liderazgo? ¿Por qué se rechazó el mensaje? Hay que entender circunstancias aquí, queridos. Muchas profundidades. No me voy a parar a detallar porque necesitamos entender el tipo. Y hablamos algo del antitipo, pero tenéis que estudiar. Tenéis que profundizar. Desgraciadamente no tengo mucho tiempo. Acabo de dejar el motocultor en la huerta y todavía me quedan cosas por hacer. Por lo tanto, tengo muy poco tiempo y trato, ese poco tiempo que me queda, lo invierto en vosotros. Pero vosotros tenéis que estudiar y profundizar. Si queréis ser salvos. Si queréis que el anatema esté fuera de medio del campamento de Israel. Si no, tipo, realidad. Eso es lo que va a pasar. Y lo siento, pero hay que entender, ¿verdad? Dice, he aquí, dice, que están escondidos en la tierra en medio de mi tienda y la plata debajo de ella. Dice, el pecado de este hombre había traído el desastre sobre Israel. El Señor no estaría con ellos hasta que el campamento quedara limpio y Acán fuera destruido. ¿Qué nos dice el tipo con respecto al día de la expiación? Dice, todos aquellos que en el tiempo del lugar santo no estaban preparados para acudir en el día de la expiación, estaban echados fuera de Israel y perdían la ciudadanía. Tipo, realidad en este caso. Pero ahora hay que entender también el momento histórico de los pioneros y hay que entender también nuestro momento histórico, queridos. Porque esto es tremendo, que una sola persona ha llevado a todo Israel en apostasía, en anatema. Dice, el castigo sumario que se le impuso fue para enseñar a Israel cómo consideraba Dios la iniquidad. ¿Cómo considera Dios la iniquidad? No dejo de recordar, porque es que todas estas son lecciones para nosotros, cuando alguien trató de presentar en el canal de Telegram la iniquidad, la apostasía. Y yo lo eché. Y se me levantaron algunos y me dijeron lo que no se podía imaginar. ¿Qué hace Dios aquí? No sé si entendemos, queridos. Una sola persona lleva el anatema en medio del campamento de Israel, Dios se retira, todo Israel queda desamparado. ¿Y qué pide Dios? Sacar el anatema, limpiar el campamento de Israel, la iniquidad, sacar la iniquidad fuera, y el individuo, destrúyelo. Destrúyelo. No sé si entendemos las lecciones tan importantes y tan profundas que Dios trata de explicarnos, queridos. Porque nosotros creemos que el campamento de Israel, da igual.
Cristo viene, nos salva, Él nos ama, no pasa nada. Hay que amar, claro, hay que amar. Igual que iniquidad y anatema en medio del campamento, no da igual. Dios es amor, Él nos salva, pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Y Dios se refresca la boca porque no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? Lección tras lección tras lección. ¿Qué está haciendo la Odisea? Pues lo mismo que en este caso. Dice, codicié y lo tomé. Y la Odisea, pues también codició. Ahora vamos a ver qué. Y lo tomó. Y lo tomó tanto que no lo ha sujetado hasta el día de hoy. Por eso el campamento es anatema y la presencia de Dios no está con él. Y nadie se pregunta, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estamos en derriba? Dice, el castigo sumario que se le impuso fue para enseñar a Israel cómo consideraba a Dios la iniquidad, a fin de que tuvieran cuidado de obedecer todas las instrucciones, todas, seguro, segurísimo. Todas las instrucciones que se les dieran y de guardar sus mandamientos y vivir. Nosotros hoy, bajo este amparo de este amor que predica Satanás desde el Edén mismo, a nosotros no nos importa cómo está el campamento. Y el anatema está en medio de nosotros. Bajo el amparo de este falso amor, todo vale. No pasa nada que uno se equivoca y presenta falsa doctrina en medio del campamento. Hombre, todos cometemos errores, nos equivocamos, no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Por qué no viene Cristo? ¿Por qué no pasa nada? Uy. Vamos a ir a la visión de los dos tronos. Yo podría decir esta gran visión, explicada en dos partes, por la sierva, nada más empezar el caminar en el día de la expiación este pueblo. Nos puede dar el trozo final con esta frase última que falta de primeros escritos, pero que sí que la encontramos en el Sedeistar. Aquí tenéis la referencia. Y esta última frase, la Odisea no se pregunta, oye, ¿por qué la quitaron? ¿Es porque el liderazgo no sabe de qué se trata? ¿O porque sabe y ha hecho como Acán? ¿No? Vamos a esconderlo porque no se entere el pueblo. De este modo el anatema está en medio del campamento. El pueblo no se entera de por qué Dios no les acompaña. No hay quien entienda nada, Señor. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que el anatema está en medio del campamento de Israel. Dije, entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y el sentimiento. Y cuidado que este mensaje es previo a 1888 en Minneapolis. Porque hay quien interpreta que este mensaje es después de Minneapolis. No, queridos. Estáis equivocados. Minneapolis es consecuencia del anatema. Lo único que necesitamos entender es qué era ese anatema en medio del pueblo, del campamento. De tal modo que cuando Dios en 1888 manda el mensaje para terminar el día de la expiación, ¿verdad? Este pueblo lo rechaza. No solo que lo rechaza, lo considera profundamente equivocado. ¿Por qué? Porque el anatema ya está estaba en medio del campamento de Israel y la presencia de Dios no estaba. Dije,
y vi a los que se levantaban con Jesús enviar su fe a Jesús en el lugar santísimo y llorar: Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En el soplo había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. Esta es la fe, resultado de la fe. Dije, Satanás parecía estar junto al trono intentando, Entonces me volví para mirar a la compañía que seguía inclinada ante el trono. Dice, me volví. ¿Dónde estaba hasta ahora? En el lugar santísimo. Cuando se da la vuelta, ¿dónde mira? En el lugar santo. La puerta cerrada. Y dice, Satanás parecía estar junto al trono intentando continuar la obra de Dios. ¿Cuál fue la obra de Dios en el lugar santo? La justificación por la fe de Lutero. ¿Y quién continúa esta obra? Satanás. ¿Qué cree la Odisea hoy? Esto. ¿Cuál era el anatema en medio del pueblo de Dios? La justificación por la fe de Lutero, queridos. Por esto, no fueron capaces de entender el mensaje de Gálatas 3. Cuando Jones y Waggoner, junto con la sierva, trataron de dejar en claro que este mensaje venía de lo alto, que era el mensaje de cierre del día de la expiación, que lo sintetizaron en una sola frase: Cristo, nuestra justicia. Que es justamente lo que trata de presentarnos Gálatas 3. Hay que vivir por el Espíritu y no por la carne. Claro, porque ellos en 1888 no dijeron, nosotros tenemos que obedecer porque hemos descubierto las tablas de la ley en el arca del pacto, por lo tanto hay que obedecer. ¿Qué creía el protestantismo? Que la ley fue colgada en la cruz. ¿Vale? ¿Quién tiene que obedecer? ¿La carne? Pues el mensaje de Gálatas 3 dice que no, que Cristo es nuestra justicia, no nosotros. ¿Cuál es el anatema en medio del pueblo de Dios? ¿Se entiende? Pues este era para los pioneros. Cuidado, que nosotros, a partir de este, hemos añadido otros más. Panteísmo, doctrina de la Trinidad, preguntas y doctrinas, 1955, quitar el santuario, quitar la profeta, quitar un montón de cosas, adopción de la doctrina de la Trinidad, 1980, rechazo del mensaje de William D. Short en 1950 en el Congreso, en pleno Congreso, en fin, hay que entender la historia para entender cuál es el anatema que está en medio del pueblo. Sí, está en medio del pueblo. Mucha gente dice, no, hemos salido de Babilonia. Sí, habéis salido de la doctrina de la Trinidad y habéis saltado en la doctrina de la dualidad. Y claro, por eso solamente Gabriel predica lo que predica. Porque todo el mundo está en apostasía. Lo más interesante es que ni siquiera se enteran, ¿verdad? Y están en sentimentalismo y no están en la fe, porque la fe está basada, está hablando de la fe de Jesús, está basada en un escrito está. Justamente lo que este pueblo no tiene. Ellos dicen que sí, pero no lo tienen. Ni entienden la encarnación, ni entienden lo que aquello significa, tampoco entienden la cruz, ni lo que aquello significa. Por lo tanto, ¿qué es lo que entienden? Porque el fundamento está errado. Y si el fundamento está errado, ¿cuál es tu teología? ¿Anatema? Pues ya vemos. Ya vemos. Estamos ocupados en contar historias y historietas a la gente, hacerlos creer que están en el buen camino, pero tan equivocados como siempre.
Lo único que ahora se han puesto la inscripción. Hemos salido de Babilonia. Lo que no entienden es que la Babilonia está aquí. Lo mismo que Acán. Él tenía la Babilonia dentro, en la cabeza. Por eso actuó como actuó. Por eso. Dije. Entonces me volví para mirar a la compañía que seguía inclinada del trono, del lugar santo. No sabían que Jesús lo había abandonado. Aquella obra, Jesús la abandonó. Aquella obra del lugar santo se abandonó. Es la puerta cerrada. Y comenzó otra obra específica que no tiene nada que ver con la obra del lugar santo. Dice, Satanás parecía estar junto al trono intentando continuar la obra de Dios. La obra que Dios cesó, Satanás la tomó y la está continuando hasta el día de hoy en medio de nosotros. Y mucha gente predica la justificación por la fe, pero ¿cuál justificación por la fe? La de Lutero, queridos. La de Lutero. Por eso no entienden el día de la expiación ni su propósito. ¿Verdad? Dije, los vi mirar hacia el trono y rezar, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. Influencia impía. Es decir, un evangelio contaminado. Dice, en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. ¿Verdad? Porque esos son los frutos del verdadero espíritu. Este otro es una copia. Dice, el objeto de Satanás era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. Y aquí se termina, primeros escritos, el texto. Y ahora habrá que preguntarse, ¿y por qué esta frase que sigue la quitaron? Por alguna razón. Dice, vi que uno tras otro abandonaba la compañía que honraba a Jesús en el lugar santísimo. Iba y se unía a los que estaban delante del trono del lugar santo y enseguida recibían la influencia impía de Satanás. ¿Por qué todo el mundo predica apostasía? Y según ellos, porque esto es un reconocimiento y gracias, solo yo predico lo que está escrito. ¿Cuál es el espíritu? Se podía comprender y decir, oye, este tío está predicando algo que no hemos oído y no hemos escuchado. Y digo, hasta aquí bien. Pero, ¿habéis tratado de entender de qué estoy tratando de ayudaros a entender? ¿Os habéis parado al menos a estudiar, a comprobar, a verificar? Oye, este está hablando, además está utilizando lo que está escrito. ¿Por qué nos está contando otra cosa? ¿Será que es verdad? Porque si fuera la única vez que esto ocurre en la historia, diría, vale, el equivocado soy yo. Por alguna razón, estoy tratando de asentar un evangelio que no es. Pero ¿y Jesús? ¿Qué evangelio le predicaba Jesús a los judíos? De tal modo que lo mataron. Y Isaías, Ezequiel, Elías, en fin, un montón de profetas. Eran ellos y el pueblo los mataba y los perseguía. Porque era tan distinto lo que los contaba. ¿No será que se repite la historia? Y ni siquiera nos inmutamos. Estamos tan seguros que tenemos la razón y que tenemos la verdad que no nos paramos ni siquiera a investigar. Oye, ¿y si este loco? A saber. Porque total nos está explicando de lo escrito está. No estoy contando otra historia. Estoy predicando lo que está escrito. ¿Por qué éste entiende unas cosas y todo el mundo entiende otra cosa? ¿Será que es por este espíritu? ¿Sí?
¿Será porque este evangelio contaminado que predica Satanás justo en medio de la Odisea lo adopta todo el mundo, cada uno con sus connotaciones, porque hay tantas y tantas divisiones? Deberíamos de profundizar, mis amados, porque creo que estamos cometiendo el mismo error. Por lo tanto, ¿cuál era el anatema del pueblo de Dios ya desde antes de 1888? Porque precisamente por culpa de este anatema no comprenden 1888, no aceptan 1888, rechaza el mensaje verdadero de Dios que lo manda Dios, pero no lo entiende nadie. No lo entiende y no lo acepta nadie. ¿Con qué espíritu caminaban? ¿Por qué no lo entienden? ¿Estaban con este espíritu ya? ¿Estaban ya delante de la justificación por la fe en el trono del lugar santo? ¿Sí? ¿Y por eso no entienden? Pues no hay nada de extrañar. ¿Por qué no se entiende hoy la verdad? Porque se han ido acumulando error tras error, tras error, tras error. Y nos lo hemos tragado con total tranquilidad. Volvemos a nuestro redil. Dice, hay muchos en este día que designarían el pecado de Acán como de poca importancia y excusarían su culpa. Es justamente lo que os contaba antes, que pasa, ¿no? Viene cada cual con su teoría y si tú dices algo, cuidadín, no tienes amor, eres un demonio. Claro, dirían algunos, ¿no? Ya lo han dicho. Dice, pero es porque no tienen ninguna comprensión del carácter del pecado y de sus consecuencias, ningún sentido de la santidad de Dios y de sus requisitos. Dice, a menudo se oye decir que Dios no se fija en si prestamos o no atención diligente a su palabra, si obedecemos o no todos los mandamientos de su santa ley. Pero el registro de su trato con Acán debería ser una advertencia para nosotros. De ningún modo exculpará al culpable. Pero nosotros somos mejores que Dios. Nosotros amamos más que Dios. No, hombre, deja que todo el mundo tiene libertad de expresarse. Sí, cualquier cosa. Vale, que él es ciego y no entiende, de acuerdo. Pero a vosotros, ¿qué os pasa? ¿Cuál es vuestro evangelio? ¿Cómo entendéis? ¿Cómo leéis? Dije Pablo, y todas esas cosas les acontecieron como ejemplos y fueron escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes ha llegado al fin del mundo. Los hijos de Israel repitieron a menudo esta experiencia en su historia, no aprovechándose de los ejemplos de los que habían pecado, ni siendo advertidos por los juicios que habían caído sobre los transgresores. Consideraron con ligereza los preceptos de Jehová y cayeron bajo la condenación. Dice, la nación que por el favor de Dios había salido como invencible y victoriosa, a causa de la desobediencia, perdió su poder, su defensa se apartó de ellos y se convirtieron en el proverbio de los paganos y en la presa de sus enemigos. ¿Qué le pasa hoy a la Odisea? Nosotros quisimos acercarnos a los evangélicos. Porque según nosotros, hombre, no pasa nada, un poco de indulgencia, quitar un poquito de por aquí, un poco de por allá, sí podemos predicarle nuestro mensaje. Pero quitar este poquito de por aquí y de por allá nos ha convertido, perdimos el poder, la presencia de Dios, estamos sin defensa y nos convertimos en el proverbio, en el cachondeo del mundo cristiano. Nos odian todos. Porque en lugar de estar firmes y puros en el verdadero evangelio, solo hay que mirar la Odisea. Y tener en cuenta 70.000, no sé cuántas cientos y miles de iglesias hay. Solamente céntrate en la Odisea. ¿Cuántos grupos, facciones, partidos, grupitos nos ha convertido Satanás
en el cachondeo mundial. Y no nos enteramos. Parece incluso que estamos a gusto. No pasa nada, no hay nada que decir. Y hay de aquel que se atreve. Cuidado, no toques a los acanes. Y del pueblo judío, de Israel, de la iglesia, ni se te ocurra. Cuidadín. Y yo me pregunto, ¿qué espíritu es este? ¿Qué espíritu es este? Dice, los hijos de Elí desempeñaban el santo oficio de sacerdotes y se presentaban ante Dios para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero hacían poco caso de sus mandamientos y dejaban de lado las reglas que debían regir los servicios del santuario. Al hacerlo, despreciaron el gran sacrificio venidero. Tan importante es mantener el campamento de Israel purificado en santidad. Tan importante es. O sea, no mantener el campamento de Israel en la pureza del Evangelio significa despreciar a Cristo. ¿Tan grave es? No, hombre, no. Hay que amar, ¿no? Hay que amar. ¿Quién nos ha predicado este Evangelio, queridos? Nadie se entera que es el mismo del Edén. Nadie se entera. Dicen, porque estos sacerdotes habían practicado la iniquidad durante tanto tiempo que habían perdido todo sentido de la importancia de este servicio. ¿Este es el problema? Porque el anatema viene de tan lejos que lo tenemos por normalidad. Dice, el pueblo había considerado a los sacerdotes con deferencia como siervos del Altísimo. Pero por la influencia de estos hombres sin escrúpulos, fueron inducidos a aborrecer la ofrenda del Señor y a descuidar los servicios del tabernáculo. Otra vez. ¿Tan grave es? Dice, el efecto pernicioso de sus malas costumbres se manifestó en todas las tribus de Israel. En todas. Dice, los requerimientos de Dios fueron poco atendidos y la transgresión se extendió de sacerdote a pueblo hasta que la nación fue contaminada. Hasta que la tomó el enemigo por completo. Apocalipsis 3. Véase la Odisea. Es ese capítulo de Apocalipsis que no nos gusta nada. Igual que a los judíos Isaías 53. Rechazaban creer que este Redentor iba a ser muerto. Ellos estaban esperando un conquistador. Aquello para ellos era imposible, inimaginable. Pero imagine que le digas que vosotros lo vais a matar. Uf, te corta la cabeza, pero vamos, ni termina la frase. Y hoy, tú le dices hoy a la Odisea, oye, ¿tú sabes quién es tu Dios? Profundiza en Apocalipsis 3. Porque Cristo está a la puerta y llama a ver si alguno quiere despertar. Pero la Odisea dice, no, perdona. Nosotros tenemos toda la verdad. Lo tenemos claro. Como si este error no se hubiese repetido ya, con antelación. Y es justamente eso lo que el Apocalipsis 3 trata de despertar al pueblo. Porque el pueblo dice, tenemos todo lo que necesitamos. Y Dios dice, no tenéis. Desgraciados, no tenéis.
y tampoco me queréis hacer caso. Pero nosotros estamos defendiendo a muerte a los sacanes y a la iglesia en plena apostasía. ¿Y por qué? Pues porque con el espíritu que caminamos nos dice que la iglesia, hombre, no es perfecta, pero se puede aguantar, ¿no? La niña de los ojos de Dios y nosotros somos, vamos, la gloria bendita de Dios. Hasta que la nación fue contaminada. Tipo, realidad. Y nadie se entera. Dice, en aquel tiempo los filisteos, siempre agresivos, les declararon la guerra. Y aunque habían sido castigados repetidas veces por la mano del Señor, habrá que preguntarse quiénes son los filisteos, ¿verdad? Y por realidad, dice, por su opresión de Israel, dice, seguían hostiles sin ser sometidos. Porque en lugar de someterlos, nos han sometido. ¿Quién está en el ecumenismo? ¿Y quién lo lidera? ¿Los filisteos? ¿El espíritu de Babilonia? ¿El que tanto le gustó a Acán? ¿Y la plata? ¿Reconocimiento, fama, títulos? ¿Sí? ¿El oro? ¿Por qué está la Odisea como está? ¿Por qué está en medio de Babilonia? ¿Por qué necesita Dios en Apocalipsis 18:4 lanzar una advertencia? Salid de medio de Babilonia, pueblo. Porque si no, perecéis. Dice, los ejércitos de Israel acamparon en Ebenezer. Tenían poco temor de fracasar en este conflicto, pues a menudo habían puesto en fuga a los ejércitos de filisteos. Fijaos lo que hacen ellos y lo que hace la iglesia hoy. Tipo a antitipo. Dice, pero el Señor no estaba con ellos. No habían honrado a Dios y Él no podía honrarlos a ellos. Dice, los sacerdotes habían degradado su culto y el pueblo había transgredido sus leyes. Él no podía cubrirlos, ropa, cubrirlos, espíritu, ¿verdad? Él no podía cubrirlos en tiempo de angustia, ni ser su defensa en la batalla. Tipo realidad. Dice, su fuerza había desaparecido. ¿Qué dijo la sierva a partir de 1888? Que Dios no acompaña a esta iglesia. Que el Espíritu Santo se ha retirado. Entonces, ¿cuál es la fuerza de este pueblo? La que revela Apocalipsis 3, pero que no queremos escuchar y entender. Que el espíritu del enemigo está en medio del campamento de Israel, campando a sus anchas, pero el pueblo ni se entera. Que le gusta, ¿verdad? Dice, los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel, y al entrar en combate Israel fue herido delante de los filisteos, y mataron del ejército en el campo como a 4,000 hombres. El pueblo estaba aterrorizado y consternado, y cuando llegaron al campamento los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Cuántos miembros tenía la iglesia en 1888? Unos 4,000. Tipo antitipo, ¿eh? ¿Qué preguntaron ellos en 1888 y después? ¿Lo mismo? ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca de la alianza del Señor para que cuando venga entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que hacen? En lugar de que Dios los utilice, ellos utilizan a Dios. No dejo de pensar, y yo os doy este ejemplo, pero que hay muchos en la historia, cuando vino Ted Wilson en su primer mandato, y dijeron, vamos a ahorrar toda la tierra para que venga el Espíritu Santo, el arca del pacto. Y así tengamos la victoria. Lo mismo
Está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo aquí. En lugar de que nos dejemos utilizar por Dios, nosotros utilizamos a Dios. Vamos a ver si orando le torcemos la mano, nos envía el Espíritu y obtenemos la victoria. Me pregunto quién entiende estas cosas. ¿Por qué solo Gabriel predica estas cosas? Me pregunto, ¿por qué? Pues raro, ¿verdad? Raro soy. Dice, el Señor no había dado orden alguna de que el arca entrara en el ejército. ¿Cuándo dará el Señor la orden que el arca vuelva a la Odisea? El Espíritu Profecía nos dice que al final del tiempo el arca será encontrada. Pero claro, ni entendemos lo que es el arca, ni en qué momento. Y Dios no había dicho todavía que tiene que ocurrir la boda del Cordero. El arca ha de ser encontrada. No lo ha dicho. Nosotros pataleamos y los sacanes de hoy se esfuerzan para tratar de torcerle la mano a Dios, pero esta obra es la obra que hace el enemigo. El enemigo trató de arrinconar a Dios, torcerle la mano. Y esto es lo que hacen el pueblo de Dios de hoy, profeso pueblo de Dios. Trata de torcerle la mano a Dios, pero bajo ningún concepto se quiere someter. No. Dije, los filisteos habían oído hablar de las maravillas que se habían obrado en favor de Israel y tuvieron miedo. ¿Sabían los filisteos quién era Israel? Sí. ¿Lo saben los filisteos hoy quiénes somos? Claro. Claro que lo sabe. ¿Cómo que no lo sabe? Espere que llegue el momento. Ya veréis. Ya veréis. Como no sabe uno por uno cada uno dónde está. Lo sabe. Dije, porque decían, Dios ha entrado en el campamento, esforzaos y poneos como hombres o filisteos para que no seáis siervos de los hebreos. Y pelearon los filisteos. Y dice, e Israel fue herido otra vez con el arca en medio del pueblo. Dice, y huyeron cada uno a su tienda. Y hubo una matanza muy grande, pues cayeron de Israel 30,000 hombres, dice ahora, de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés fueron muertos. ¿Cuántos había en 1950? ¿30,000? Tipo realidad. ¿Alguien entiende? ¿A qué no? Dije, la mayor y más aterradora calamidad que podía ocurrir había caído sobre Israel. El arca de Dios había sido capturada y estaba en poder del enemigo. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos dice la visión de los dos tronos? ¿Quién envía el Espíritu? El enemigo, queridos. Porque todavía no ha llegado la hora de la boda del Cordero. Para eso, Dios necesita un campamento purificado. Es entonces cuando el arca de Dios volverá a ser recuperada por el pueblo, que representa nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Esto tiene mucha profundidad, pero no entramos en este tema en este momento porque no nos da tiempo, ¿verdad? Dije, en verdad, la gloria se había apartado de Israel cuando el símbolo de la presencia y el poder permanente de Jehová fue quitado de en medio de ellos. Con este cofre sagrado estaban asociadas las más notables y maravillosas revelaciones de la verdad y el poder de Dios. En días anteriores se habían logrado victorias milagrosas donde quiera que apareciera. Estaba sombreado por las alas de los querubines de oro y la inefable gloria de la Shekinah, símbolo visible del Dios Altísimo, había descansado sobre él en el lugar santísimo. Pero ahora no había traído ninguna victoria. No les había servido de defensa en esta ocasión. Y se lamentaron en todo Israel.
No se habían dado cuenta de que su fe no era más que una fe nominal. No era la fe de Jesús, queridos. Una fe nominal, sentimiento, justo como nos dice la visión de los dos tronos. Dice, y que había perdido su poder para prevalecer ante Dios. La ley de Dios contenida en el arca, la ley de Dios contenida en el arca era también un símbolo de su presencia. Dice, pero ellos habían despreciado los mandamientos, habían menospreciado sus exigencias y habían contristado al Espíritu del Señor entre ellos. Vaya. Justo lo que le pasó a la Odisea, ¿no? Dice, cuando el pueblo obedecía los santos preceptos, el Señor estaba con ellos para obrar en su favor con su infinito poder. Pero cuando miraban el arca y no la asociaban con Dios, ni honraban su voluntad revelada mediante la obediencia a su ley, no era para ellos más que una vulgar caja. Miraban al arca como las naciones idólatras miraban a sus dioses como si poseyeran sí misma los elementos del poder y de la salvación. No entendieron la figura, la metáfora. No entendieron la realidad que Dios trataba de plasmar. Y mirando el arca, eran idólatras. Es lo que está diciendo, queridos. ¿Qué le pasa a la Odisea? Lo mismo. La Odisea tiene la verdad. Tiene la verdad. Y en esa verdad está el arca. Pero la desprecian. Porque creen tenerla. Y luego le dice a Gabriel, tío, que solo tú predicas este evangelio. Nadie más. Y yo pregunto, ¿por qué será? Si total estoy explicando lo que está escrito, queridos. No me estoy inventando ni una coma. Está escrito. Las evidencias están. ¿Por qué no entendemos? Dice, transgredieron la ley que contenía, pues su misma adoración del arca los llevó al formalismo, la hipocresía y la idolatría. Justo lo que dice Apocalipsis 3. Dice, su pecado los había separado de Dios. Y él no podía darles la victoria, atentos, hasta que se arrepintieran y abandonaran su iniquidad. Pero ¿cuál es el problema? Este pueblo no conoce su historia. No entiende los verdaderos hitos de nuestra historia, los verdaderos errores de nuestra historia. Entonces, ¿cómo vas a subsanar algo que ignoras, que desconoces y que tus sacanes te están diciendo, no, pero si fue ahí una pequeña bronca, poca cosa? Poca cosa. ¿De quién está este relato? ¿Lo escribí yo? ¿Lo traje yo? ¿O Dios trata de atraer la atención a este pueblo que está a puntito de repetir la historia? En marzo le manda este mensaje. ¿Qué ocurre en octubre? Se adelanta a Dios, exactamente como la visión de los dos tronos. Nada más entrar a este pueblo, en el día de la expiación, les manda la visión. Justo antes de octubre, les manda este mensaje. Se enterraron. Y hoy, Gabriel, solo tú presentas este mensaje, tío. Es que no puede ser que solo tú tengas la razón y todos nosotros estemos equivocados. ¿Será? ¿Será? Yo qué sé. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Diría Jesús. Su pecado los había separado de Dios y él no podía darles la victoria. No puede haber el día de la expiación hasta que se arrepienten y abandonan su iniquidad, su anatema. Pero ¿cómo van a abandonar algo que ni siquiera saben qué es? Dice, no bastaba con que el arca y el santuario estuvieran en medio de Israel. No bastaba que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y que el pueblo fuera llamado
hijos de Dios. El Señor no tiene en cuenta las peticiones de los que abrigan iniquidad en su corazón, en su mente. Y está escrito que el que aparta su oído para no oír la ley, aun su oración será abominación. ¿Por qué no viene Cristo? Por alguna razón. Dice, podemos aprender de estos ejemplos del trato de Dios con el antiguo Israel, que la controversia por la verdad tendrá poco éxito cuando el pecado está sobre los que la defienden. Dios habla. ¿Alguien quiere escuchar? Hombres y mujeres pueden estar bien versados en el conocimiento de la Biblia, también familiarizados con las escrituras como lo estaban los israelitas con el arca. ¿Qué dicen los grupitos que han salido de Babilonia? Ellos conocen la verdad, presentan la verdad, se esfuerzan. ¿Pero cuál es la verdad que presentan? ¿Cristo nuestra justicia? ¿El mensaje de cierre del día de la expiación? ¿Han purificado el campamento? ¿O sin darse cuenta en su gran ignorancia están predicando el mismo mensaje contextualizado diferente del enemigo? ¿Se dan cuenta? No. Solo Gabriel predica estas cosas. Todos los demás, porque son mayoría, deben de tener la razón, porque son mayoría, ¿no? No puede ser que todo el pueblo esté equivocado. Jesús, cuidadín, que te colgamos en la cruz, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que solo tú tienes la verdad? ¿Y todos nosotros estamos equivocados? ¿Qué locura es esta? Yo digo, despierten, queridos, porque se está repitiendo la historia. Pero no la queremos entender. Pero este Gabriel, ¿pero este quién se cree? Yo nadie. ¿Y los frutos? ¿Por qué no dejáis de mirar el árbol y mirar a ver los frutos? Tratar de entender, oye, estos frutos escritos o son invención humana. Pero no, nosotros, porque Satanás nos dice, el árbol, deja los frutos, no, bah, uno solo. Y yo me alegro cuando reconocéis que soy solo yo que predico este mensaje, porque alguno podía decir, cuando yo lloraba hace tiempo, si dice, Señor, he quedado solo yo, no hay nadie más. Pues sí, por su boca profetizan sin saber. Es verdad, reconocen que soy solo yo. Y no es vanidad, no. Esto debería de despertar la mente. Oye, ¿y si es verdad? ¿Por qué no profundizamos? Vamos a ver, a lo mejor tiene razón. Porque este tío no hace más que presentarnos lo escrito está letra por letra, punto por punto. ¿Y cómo es que encuentra tanto argumento una y otra vez para presentar lo mismo? ¿Cómo lo hace? Dice, hombres y mujeres pueden estar bien versados en el conocimiento de la Biblia, también familiarizados con las escrituras como lo estaban los israelitas con el arca. Y sin embargo, si sus corazones no son rectos ante Dios, el éxito no acompañará sus esfuerzos. Dios no estará con ellos. ¿Y qué predican? De la Biblia. ¿Pero qué es? Si Dios no está con nosotros, ¿qué tipo de verdad es? ¿Contaminada? ¿Se entera alguien? No. ¿Por qué se le parece tanto? Pero si total, no presenta cosas de la Biblia. Dice, no tienen un alto sentido de las obligaciones de la ley del cielo, ni se dan cuenta del carácter sagrado de la verdad que están enseñando. Y dice, el encargo es, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Duras palabras, ¿eh? ¿Sed limpios de qué? ¿De esta ropa que le gustó a Acán?
este espíritu de Babilonia y este deseo y el oro, la fama, la gloria, ¿sí? Despertemos, queridos, despertemos, porque si no moriremos. La advertencia está dada hace tanto tiempo. Dije, no basta con argumentar en defensa de la verdad. La evidencia más elocuente de su valor se ve en una vida piadosa. Y sin esto, las declaraciones más concluyentes carecerán de peso y de poder prevaleciente. Porque nuestra fuerza radica en estar conectados con Dios por su Espíritu Santo. Y la transgresión nos separa de esta sagrada cercanía con la fuente de nuestro poder y sabiduría. Debemos llamar la atención del mundo sobre la verdad para este tiempo. Cristo es nuestra justicia. Gálatas 3. No por la carne, sino por mi espíritu. Dice, y si queremos que la obra avance, debemos estar seguros de que no hay ningún anatema entre nosotros. Dice Pablo, tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que te jactas de la ley, quebrantando la ley, deshonras a Dios. ¿Alguien se ve en esta postura? Yo creo que no, ¿no? Porque lo dice Apocalipsis 3. Dios dice, eres desnudo y desgraciado, no te enteras. ¿Y qué dice el hombre? Venga, hombre, ya. Si tenemos, vamos sobrados. ¿Qué robar? ¿Qué deshonra? ¿Qué quebrantar la ley? Nada. Vamos bien. Dice, los israelitas olvidaron que su fuerza estaba en Dios y no en el arca. ¿Dónde está la fuerza? ¿En conocer la Biblia de principio a fin? ¿O en la conexión con Dios? No lo sé si entendemos. Los israelitas olvidaron que su fuerza estaba en Dios y no en el arca. Y los que defienden la verdad hoy tendrán que aprender que su poder no está en la claridad de sus argumentos, no en lo razonable de sus doctrinas, aunque estas estén sostenidas por la palabra de Dios, no en su creencia en la ley y la verdad de sus demandas, sino en la obediencia a todos sus requisitos. Cuidadín, que esto tiene mucho significado. Mediante la fe del Hijo de Dios. Y nosotros necesitamos entender, ¿cuál es esta fe del Hijo de Dios? Porque si no tenemos esta fe, ¿cómo vamos a obedecer todos los requisitos? Y claro, ahí viene y dice, pero Gabriel, solo tú presentas estas cosas, nadie más. Y yo digo, gracias. ¿Y quieres despertar? Prestemos atención a la advertencia del pasado, recordando que Dios exige la verdad de los corazones secretos de sus seguidores. Pues solo es aceptable el culto que se rinde en espíritu y en verdad. Dice, el que tiene manos limpias y corazón puro se dará cuenta de la ayuda del poder celestial y verá la salvación de Dios. Pero que nadie piense que Dios favorecerá a los que van en contra de su palabra. Porque Él dice, no podrás estar delante de tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de medio de vosotros. ¿Por qué no viene Cristo? Porque el anatema está en medio del campamento de Israel. Y la Odisea dice, nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Y Dios dice, no puedo venir porque no tengo un pueblo. Mi pueblo está contaminado. El anatema está en medio del campamento. Y no hay nadie
despierto, que entienda la verdad, que purifique el campamento y que precipite, si fuera posible, el final del día de la expiación. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y cuando entendamos, hagamos una elección. Y no hay nada sobre faz de la tierra que me encante más que no sea solo yo, porque la vanidad no me importa nada. Honestamente, no me importa nada. Que seamos un montón de Gabrieles, de ponga tu nombre. Que seamos muchos. Para eso me estoy esforzando por la gracia de Dios y con su poder. Pero desgraciadamente no se quiere aceptar el mensaje. Es fácil decir, solo Gabriel lo predica, por lo tanto, no hay que prestarle ninguna atención. ¿Qué más se puede hacer? Poco o nada, diría yo. Poco o nada. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva y entendiendo que hagamos una elección personal. Os deseo, mis queridos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.